Bien, amados, vamos a reflexionar hoy en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Bendita es la palabra del Señor. Mis amados, este anuncio que hace el hermano Juan, el apóstol Juan, es un anuncio extraordinario y nos da mucha claridad del origen de la iglesia. Esta carta el apóstol la escribió entre los años 85 y 90 después de Cristo. Recuerden que Juan fue el apóstol que más tiempo duró vivo. Y ya él tenía un conocimiento concreto, exacto, porque tenía la revelación del Espíritu de todo lo que estaba pasando. Y él habla de el anticristo. Pero él aquí no se está refiriendo de manera específica al anticristo que se manifestará en el último tiempo, sino a los anticristos que viven manifestándose desde que la iglesia existe. Siempre yo digo que el primer anticristo es Herodes, porque Herodes intentó matar a Jesús cuando apenas era un recién nacido. Mandó a matar todos los niños que tuvieran más de 2 años, porque Jesucristo estaba dentro de ese periodo de tiempo y él quería matarlo. ¿Para qué? Para evitar que Dios cumpliera su promesa de que su Hijo viniera a salvarnos. Pero lo que Dios dispuso, amado, ningún hombre puede quitarlo. Nadie puede evitar lo que Dios dijo que va a suceder. Y me encanta cómo con mucho cariño Él se dirige a la iglesia, se dirige a nosotros, refiriéndose como a hijitos. Era un anciano, bien anciano, y tenía un conocimiento y tenía el Espíritu Santo. Y por eso Él tiene esa autoridad para decirnos a nosotros, hijitos. Dice, ya el último tiempo, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis, o sea, según ustedes han escuchado que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La manifestación de personas que enseñan falsas enseñanzas
son manifestaciones del anticristo. Anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Y hay personas, hay maestros que te hablan en nombre de Cristo, pero cuando te hablan, te dicen lo contrario de lo que dijo Cristo y te lo enseñan como que eso viene de Cristo. Entonces por eso el apóstol nos está explicando aquí que ya hay muchos anticristos y por eso es que se manifiesta que estamos viviendo el último tiempo. Y el último tiempo, los últimos tiempos, amados, empiezan a partir de Cristo. El tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de que todo el mundo tenga oportunidad de tener vida eterna, empiezan con Cristo. Pero al mismo tiempo empiezan los problemas de las falsedades, porque el enemigo siempre ha existido y siempre ha estado merodeando y tratando de confundir la palabra del Señor. Ahora hay una diferencia entre quienes reciben la verdad y la tienen y quienes reciben la mentira y hacen creer que tienen la verdad. Y la diferencia es, amado, que el que tiene a Cristo vive en obediencia a su palabra. El que no tiene a Cristo hace creer que está obedeciendo la palabra, pero lo que lleva es un mensaje de confusión a las personas. Entonces, por eso nosotros debemos tener pendiente siempre que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad, Cristo es la verdad. Y para usted tener la verdad, necesariamente usted tiene que tener el Espíritu de Cristo. Y aquí va a hablar de la unción, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios debe estar en usted para que real y efectivamente de usted salga la verdad. Para que real y efectivamente usted viva en la verdad y usted manifieste la verdad. Porque hay gente que son religiosos, amados, pero cuando usted compara su accionar, su conducta, su enseñanza con las Escrituras, usted se da cuenta que no son la verdad. Que aunque proclaman a Cristo, no están proclamando su verdad, solamente usan el nombre. Y todos sabemos de lo que estamos hablando, todos conocemos que eso pasa constantemente y no está pasando ahora en este último tiempo, sino desde que empezaron los últimos tiempos, cuando Juan aún estaba vivo. Entonces, cuando estamos viendo estas situaciones, nos estamos dando cuenta que estamos viviendo el último tiempo. Y aquí él aclara que no se está refiriendo a ese anticristo, que es un hombre que va a encarnar a Satanás y va a gobernar el mundo por un tiempo, por 7 años específicamente. Un hombre que va a venir y va a ser el espíritu del mismo Satanás, así como el espíritu de Dios vino a Cristo y Dios se encarnó en Cristo, así se va a encarnar Satanás en un hombre y va a gobernar la tierra. Pero un gobierno de engaño, un gobierno de mentira. Usted cuando analiza lo que está pasando ahora, todas las religiones están siendo desacreditadas. La evangélica, la católica, los séptimos días, todo el mundo está siendo desacreditado. ¿Por qué? Porque tiene que surgir una nueva religión mundial que unifique a todo el mundo. Y esa reunión mundial la va a encabezar nada más y nada menos que el anticristo. Entonces nosotros, amados, tenemos que estar seguros en lo que estamos. Tenemos que estar seguros que la verdad está en nosotros, que nos estamos guiando por lo que dice la Escritura. El mismo Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo te va a manifestar en ti y tú vas a tener testimonio en tu vida de que Cristo está en ti, de que tú estás seguro que Cristo te va a ver con agrado cuando tú llegues a su presencia. Hay gente que son religiosos y viven machacándose el corazón y haciendo sacrificios y no creen que son salvos. Pues mire, hermano, yo creo que soy salvo. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. No solamente yo soy salvo, sino que tengo una promesa de que la familia mía, los que queden sin conocer a Cristo, lo van a conocer en el nombre de Jesús. Y dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando usted analiza esto en profundidad, hay dos aspectos. Cuando la iglesia se forma mayormente con judíos.
y con gentiles. Y todos estaban ahí y hubo muchísimos problemas en el principio en términos doctrinales, que unos creían una cosa y otros creían otras. Pero lo que hay muchos que se plantean ¿cuál es la primera iglesia? ¿Quién fundó la primera iglesia? Y es una confusión que es tan sencilla la explicación que a veces yo digo, pero ¿y cómo es que se ofuscan? Porque la iglesia de Jesucristo, Él la fundó Él mismo con su sacrificio, con su muerte y resurrección, y la inicia con el día de Pentecostés, cuando su Espíritu viene sobre los que estaban allí. Ahí es que empieza la predicación del Evangelio, ya como iglesia. Entonces, había gente que estaba ahí, pero salió de ahí. Había gente que caminaba con Jesús, que caminaba con los apóstoles y después se fueron. ¿Por qué? Porque aunque estaban entre ellos, no eran de ellos. Y hay otros que dicen, la primera iglesia fue la iglesia católica, pero hermano, la primera iglesia fue la iglesia cristiana. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos que no sea en Cristo Jesús. Entonces se fundan muchas iglesias. Ahora, la que más se conoce, la que más se proyecta es la iglesia católica. Usted le pregunta a un hermano católico, ¿qué quiere decir la palabra católico? Y no sabe ni siquiera lo que significa esa palabra. Significa universal. Porque el gobernante de turno, el que asumió el cristianismo, como él lo entendía, Constantino, y desde el Estado empezó a promover la religión ya no cristiana, sino católica, universal, un tema político religioso. Entonces la iglesia de Cristo es la que nace el día de Pentecostés y se proyecta con hombres y mujeres que tienen la unción del Espíritu Santo. Oh, gloria. Esa es la iglesia. La iglesia que está integrada por personas con una conducta guiada por la palabra. Personas preocupadas por hacer lo que Cristo dijo que hagamos. Personas preocupadas por vivir como Jesús vivió, haciendo su voluntad. No es un nombre. Muchos nombres, muchas religiones, muchas denominaciones han surgido basadas en pensamientos humanos y se olvidan del que el pensamiento debe ser el pensamiento de Cristo. De que la doctrina nuestra es la doctrina de Cristo y de los apóstoles. El que quiere salvarse necesariamente tiene que caminar con la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Si usted camina con la doctrina de un grupo, de un nombre, de una religión que fundó fulano, quien sea, olvídese que usted está en peligro. La salvación está garantizada con Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, amados, habían muchos que estaban dentro, pero se fueron. Usted se encuentra con personas que eran presuntamente cristianos y actuaban supuestamente como cristianos en los tiempos de la primera iglesia, y usted se va a encontrar con que aparece un tal Bar Jesús, que era de la iglesia, pero era un mago, engañando gente. Así mismo hay magos hoy en las iglesias, hay adivinos, que es hechicería, hablándole cosas a la gente, hablándole mentiras y diciéndole que tiene un viaje igualito como hacen los brujos, que te va a ir bien. La gente llevándose lo que él lo trajo, pero le dan esperanza y así le sacan el dinero de los bolsillos a la gente, dándole esperanza, igualito que los brujos. Entonces, amado, abra los ojos. Si usted quiere salvarse, tiene que meterse en las escrituras y aprender y juntarse con personas que usted sepa que están en la dimensión de Cristo. Esos que estaban en las iglesias, dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. El que verdaderamente está en Cristo, el que recibe la unción de Cristo, es el que recibe el Espíritu de Dios, que hace que la vida cambie.
El que verdaderamente recibe a Cristo, amado, tiene que cambiar. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si no hay un cambio, no está la presencia del Señor Jesucristo en la vida suya. Para que se produzca esa sensación de salvación, ese conocimiento, esa seguridad, esa esperanza bendita, necesariamente tiene que producirse un cambio en la vida suya. Si alguien le dice lo contrario, le está mintiendo. Le está mintiendo. Nosotros tenemos la unción del Santo, y ese Santo, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, nos va a revelar todas las cosas, nos va a revelar la verdad. Vamos a tener la verdad en nosotros, porque Cristo va a estar dentro de nosotros. Y dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amado, de Cristo no puede venir una mentira. El que dice, el que proclama a Cristo y es mentiroso y lleva doctrina falsa, no es de Cristo, porque de Cristo no puede salir mentira. De Cristo solamente sale la verdad. Y nosotros, amado, tenemos esa verdad, siempre y cuando estemos caminando conforme a las Escrituras. Siempre y cuando estemos obedeciendo las Escrituras. Y le sigue diciendo, ahora con una pregunta: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega a Cristo, amado, es un mentiroso. El que proclama que Cristo no es el Hijo de Dios es un mentiroso. Entonces, amado, las Escrituras son tan claras y hay personas que se confunden tan fácil que uno no se explica. Digo, será un espíritu que lo tiene entenebrecido, ciego, porque para usted no entender cosas que están explicadas tan sencillamente, es que usted tiene que tener algo que le impida, algún espíritu de oscuridad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el libertador, que a través de Cristo es que tenemos salvación. Es un mentiroso el que niega. El que niega a Cristo es un mentiroso, mis amados. Y este es anticristo, porque al negar a Cristo está negando al Padre y negando al Hijo. Porque Cristo y el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. Entonces, cuando usted se destapa con una religión, negando que Cristo es el Señor, que Él es Dios, usted está en terrible problema, por más bien que usted crea que se encuentre. Todo aquel que niega al Hijo, sigue diciendo, tampoco tiene al Padre. Si usted niega a Cristo, entonces usted no tiene al Padre, porque el Padre y Cristo son uno mismo. En la carta a los Hebreos, el Señor dice el Espíritu Santo a través del escritor que Cristo es la imagen del Dios invisible. Oye, pero ¿qué más explicación hay que dar para que la gente pueda entender eso? Que es la misma persona. El Padre y yo uno somos, dice el mismo Cristo. Pero hay gente, amado, que no pueden entender eso. ¿Por qué? Porque se ofuscan en escuchar doctrina de hombre. Porque a veces es porque se sienten muy cómodos. Porque el que quiere servirle a Cristo de verdad, lamentablemente para ellos que no han podido cambiar, tienen que hacer sacrificio. ¿Cómo? ¿Y el Evangelio es un sacrificio? Sí, Señor. Dice el mismo Cristo que con luchas y dificultades que llegaremos al reino de los cielos. Con pruebas. Tenemos que ser probados como el oro. Todo no va a estar bien en este camino. Hay situaciones que vamos a tener que enfrentar y dar rodillas y llorar y clamar para que el Señor nos ayude. Hay gente que se lo pone todo fácil. No, amado, no es fácil salvarse. El que le diga que es fácil es un mentiroso.
Este es un camino de sacrificio, es un camino de problema, y más cuando usted le está sirviendo al Dios altísimo, al Dios verdadero, cuando usted hace las cosas como Dios manda. Pero ¿saben qué? Tenemos una esperanza bendita. Por problemas que pasemos aquí, estamos bajo sus alas. Estamos protegidos bajo sus alas. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Lo que se escuchó, amado, lo que se planteó como doctrina de la iglesia por Cristo y los apóstoles, eso fue lo que se puso desde el principio. Eso es lo que tenemos que escuchar. Con eso es que tenemos que vivir. Eso es lo que nos debe guiar a nosotros en este camino hacia la vida eterna. Eso debe permanecer en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Cuando usted se sale de ahí y empieza a tener cosas diferentes porque le convienen. Me gusta esta doctrina que dice que nada es nada, que embriagarse no es nada, que la fornicación no es nada, que salvo siempre salvo, que peca y no te apures, que mañana no hay problema. El que voluntariamente peca, mi amado, mire, tiene problemas. Jesucristo es nuestro abogado y está siempre dispuesto para ayudarlo. Pero cuando usted peca involuntariamente, el que peca creyendo que eso no es nada, tiene problemas. Entonces, si lo que escuchamos desde el principio está en nosotros y permanecemos en eso, el Padre y el Hijo van a estar en nosotros hasta el último día de nuestra vida en esta tierra y por la eternidad. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que nosotros tenemos de Cristo. No es que vamos a estar bien aquí en la tierra. Eso de estar bien en la tierra se lo prometió Dios a Abraham y a su descendencia, a los judíos. Larga vida, reyes, riquezas. Pero en este tiempo de la dispensación de la gracia, la promesa que hay para nosotros es vida eterna, vida después de la muerte. Bendiciones, sí, el Señor te puede bendecir, te puede dar de todas las cosas materiales. Sí, el Señor es dueño del oro y de la plata, pero cuando te bendice económicamente es para que tú bendigas su iglesia, para que tú bendigas la obra y para que siga viviendo bastándote comida y vestido. Porque hay gente que cree que esta vida es para lujo. El pastor, hay que montarlo en la mejor jipeta. Cuidado, ahí viene el pastor, el gran evangelista, ahí un avión privado para el gran evangelista. Yo no sé cómo le van a ver la cara a Cristo a esa gente. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Entonces, el apóstol nos está diciendo que nos ha escrito estas cosas para que lo que nos engañan. Y a nosotros no nos engañan, quizás nos intentan engañar. Pero el que está firme en Cristo, en su palabra, nadie lo va a engañar. El que tiene la unción, el que tiene el Espíritu Santo, nadie lo va a engañar. Pero hay gente que está en la iglesia y no quiere ningún tipo de sacrificio. Por eso muchas veces a esa gente lo engañan fácil, porque se sienten incómodos sirviéndole a Dios fielmente, sirviéndole a Dios como dice la Escritura. Cuando usted le sirve al Señor como dice la Escritura, usted debe estar en gozo. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida eterna se confirma cada día cuando usted está en obediencia. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Cuando usted tiene la unción, cuando usted ora antes de leer las Escrituras y usted le dice: Señor, revélame tu santa palabra. Señor, vengo para que tú me enseñes tu palabra. Quiero conocerte más. Quiero conocer las profundidades del Espíritu. Amado, mire, empieza esa revelación de Dios usted a recibirla a través de su palabra, sin que nadie se le enseñe más que el Espíritu Santo.
Hay gente que van a los institutos y lo que hace es que salen casi ateos. Así es, amado. El que Dios llama a esto, Dios lo enseña. Gloria a Dios por los que van a los institutos. Pero que se cuiden y que le pidan al Señor que los ayude a no ver la iglesia como una organización más. Porque muchos lo que hacen es que se vuelven institucionales y se olvidan de que son cristianos. Se olvidan de la doctrina de Cristo y asumen la doctrina de los grupos que los dirigen. Primero la doctrina de Cristo y de los apóstoles y después todo lo que pueda venir. La unción que recibiste, si está en ti, esa unción te va a ayudar y tú no vas a necesitar a nadie que te esté enseñando nada. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Toda mentira que venga del enemigo, olvídese que usted la va a rechazar. Dios le va a dar la seguridad de su palabra. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, o sea, permanecer en Cristo, para que cuando Cristo se manifieste, tengamos confianza, nos sintamos felices de verlo, no nos sintamos como se sintió a Adán en el jardín cuando falló, que cuando la presencia de Dios venía se escondió, se avergonzó. Si nosotros no queremos avergonzarnos, tenemos que estar en su presencia continuamente, en obediencia a su palabra. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros que vamos a ver a Cristo con alegría, que lo vamos a ver con gozo, que vamos a decir: alabado sea tu nombre, bienvenido sea Cristo. Que su venida no nos avergüence, que su presencia no nos avergüence. La gente, amado, que no conoce al Señor o que está en falsedad, va a estar avergonzado cuando Cristo venga. Yo quiero estar lleno de esperanza y lleno de gozo cuando Cristo, sea que yo vaya a Él o sea que Él venga por su iglesia. Estar lleno de gozo, estar lleno de paz, estar lleno de amor. Y así yo quiero que cada uno de ustedes también esté lleno de la gracia del Señor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es un principio, mis amados, la justicia. Ser justo lo primero, si queremos ser felices. Tenemos que actuar en justicia si somos cristianos. Espero que el Señor, a través de esta palabra, haya abierto los ojos de los que lo tenían cerrado y que confirme a los que lo tienen abierto y los ayude a enseñar a otra persona el camino verdadero, el camino de Cristo. Que Dios le bendiga.